Buenas noches a todos. Vamos a comenzar la sesión prevista para el día de la fecha y tenemos previsto hoy trabajar, ¿verdad?, con la parte introductoria. Entonces voy a ir a nuestra aula virtual y primeramente voy a compartir pantalla. Muy bien, esta es nuestra aula virtual, ¿verdad? Ustedes lo están viendo de esta manera. Acá tenemos, ¿verdad?, el sitio que vamos, la dirección que vamos a usar, ¿verdad?, el link que vamos a utilizar para dar nuestras clases, ¿verdad? Y voy a entrar un poco, parece que alguien me está pidiendo ingreso, un ratito. No, falsa alarma, bueno. Lo primero entonces, ¿verdad?, es el material que tenemos previsto desarrollar, es un PowerPoint, ¿verdad? Y es un material que tenemos que leer, previamente lo vamos a desarrollar en la sesión. Luego, en base a eso, ¿verdad?, la tarea va a consistir en preparar un ensayo de no más de 2 hojas, ¿verdad? Puede ser una nomás también, no es necesario extenderse demasiado, que sea un resumen de lo que estamos desarrollando. Y esto que tenemos acá abajo es la grabación de la sesión del año anterior, ¿verdad? Que quedó ahí. Obviamente, también después le vamos a insertar, ¿verdad?, la grabación de nuestra sesión de hoy. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos un poco a intérpretes y compiladores. Muy bien. Primero que todo, ¿verdad?, ¿qué es un intérprete? Realiza la traducción del código fuente del programa, típicamente instrucción por instrucción, y normalmente no almacena el resultado de dicha traducción. Entonces ahí estamos teniendo, ¿verdad?, una diferencia entre el lenguaje interpretado y el lenguaje compilado, ¿verdad? El ejemplo clásico del lenguaje compilado es un lenguaje que ya que ya no está en boga, ¿verdad? Pero que en su momento, eh, digamos, fue una sensación. Me refiero al lenguaje BASIC, ¿verdad? Que se utilizó en la década del 70, el 80, después vino el Quick Basic, ¿verdad? Y es el, digamos, lenguaje interpretado eh, más conocido, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre compilar e interpretar? Bueno, cuando estamos compilando, entonces, ¿qué es lo que hace nuestra aplicación? Va analizando, ¿verdad?, línea a línea el código fuente, ¿verdad? Y luego lo pasa a código objeto para que se pueda ejecutar. Pero hay una excepción otra vez, ¿verdad?, a la regla entre lo que es un compilador y lo que es un intérprete. Y por ejemplo, el Java es un híbrido, ¿verdad?, que tiene, digamos, ambas funciones. Y si no estoy trascordado, hace más de un año que dejé de trabajar con Python. Creo que también Python tenía esa misma, eh, digamos, característica como la de Java. Muy bien. Entonces, esto es lo que podemos decir, era en forma sintética con relación a lo que es un intérprete. La eficiencia. Bueno, un programa interpretado corre más lentamente que un programa compilado. Otra diferencia es que el intérprete reside en memoria, por consiguiente, absorbe recursos del ordenador.
¿verdad? Bueno, hoy en día eh, ya no es muy importante el tema de ocupar o no un espacio de memoria, porque los equipos informáticos con los que contamos hoy normalmente ya tienen un gran espacio de memoria RAM. Y cosa que no ocurría, ¿verdad? Cuando nos referimos a la década del 70, 80 y los 90, en donde sí era muy importante ahorrar memoria, porque era muy limitado el espacio de memoria RAM que tenían los equipos de esa época. No se olviden que el hombre llegó a la Luna en 1969 con computadoras de 16K. Imagínense lo que es, ¿verdad? Fue una proeza. Y bueno, ¿y cómo es que se trabajaba entonces si había tan poca memoria? Y se recurría, digamos, a eh, varias trampitas, ¿verdad? Varios jueguitos eh, para poder, digamos, optimizar el uso de memoria. Y algo que se utilizó mucho en la época y que hasta ahora sigue vigente es lo que se conoce con el nombre de memoria virtual. ¿En qué consiste la memoria virtual? Y es una memoria que está en el disco duro, no está en la memoria RAM. Y entonces, si el programa es muy largo, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Totalmente transparente todo para el usuario. El programa se particiona y va una parte al disco duro y otra parte en la memoria. Y a medida que el programa se va ejecutando, se va haciendo un intercambio de información, ¿verdad? El programa que estaba en el disco duro, ¿verdad? Pasa a la memoria RAM, se ejecuta esa parte del programa, eso va otra vez al disco duro y después viene la siguiente parte del programa que está en el disco duro y así sucesivamente. La memoria virtual sigue todavía vigente hoy en día, ¿verdad? Y tiene exactamente el mismo principio de hace 40 años atrás. Muy bien, vamos a seguir. Seguramente estarán escuchando como telón de fondo que suena mi timbre. La interpretación de código es más lenta que la ejecución de código compilado, porque el interpretador debe analizar cada sentencia en el programa cada vez que es ejecutada y entonces realizar la acción deseada, mientras que el código compilado solo realiza la acción dentro de un determinado contexto fijo por la compilación, ¿verdad? No se olviden que un código compilado tiene una extensión .exe y eso está en código objeto, ¿verdad? Está en lenguaje de máquina, por lo tanto la ejecución, ¿verdad?, de ese programa va a ser eh, bastante rápido, ¿verdad?, comparativamente con lo que sería el intérprete. Muy bien, vamos a seguir. Antecedentes históricos. En los comienzos, un momentito, alguien parece va a entrar. Sí, acá está. Bueno, vamos a seguir. En los comienzos de la computación, el diseño del lenguaje fue fuertemente influenciado por la decisión de usar la compilación o la interpretación como modo de ejecución. Por ejemplo, algunos lenguajes compilados requieren que los programas deban indicar explícitamente el tipo de una variable en el momento que sea declarada o al ser usada por primera vez, mientras que algunos lenguajes interpretados toman ventaja de los aspectos dinámicos de la interpretación para hacer tales declaraciones innecesarias. Dicho de otro modo, ¿verdad?, de manera mucho más sencilla, vamos a ejemplificar. Por ejemplo, en el lenguaje C es preciso declarar, ¿verdad?, cada una de las variables que vamos a utilizar, ¿verdad?, en el programa. En tanto y en cuanto que, por ejemplo, en el lenguaje BASIC no hace falta declarar ningún tipo de variable y el intérprete, ¿verdad?, de acuerdo al uso que le damos a la variable, enseguida detecta si es
una variable numérica, una variable de carácter o una variable alfanumérica. Y acá, ¿verdad? Entonces volvemos a lo que les dije, ¿verdad? El BASIC ya está fuera de, ¿verdad?, de servicio hoy en día, pero es el que en su momento, ¿verdad?, fue el punta de lanza de los programas interpretados. Y fíjense, ¿verdad? El BASIC original, ¿verdad?, Dartmouth BASIC, fue diseñado en 1964 por John Kemeney y Thomas Kurtz en el Dartmouth College en New Hampshire, Estados Unidos. El lenguaje y sus variantes llegaron a estar ampliamente disponibles en los microcomputadores a finales de los años 70 y en los años 1980. Ahora voy a volver un rato a nuestra aula virtual. Bueno, antes de continuar, pueden escribirme en el chat o hablar a través de su micrófono. ¿Está todo claro lo que estamos desarrollando hasta el momento con relación al intérprete? Sí, profe, todo en orden. Ok, El momento. gracias, Tamara. Carlos, me pareció que vos también dijiste algo. Sí, sí, está todo correcto. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a volver, ¿verdad?, al intérprete, ¿verdad? Bueno, acá entonces estamos diciendo, ¿verdad?, qué es lo que sucedió con el programa interpretado, la aplicación BASIC, ¿verdad?, en su apogeo, ¿verdad?, en su momento, ¿verdad?, de gloria. Y acá tenemos un ejemplo muy, muy sencillo de código BASIC. Bueno, fíjense que las líneas van numeradas, ¿verdad? 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Bueno, primero que todo, ¿verdad?, había una opción, ¿verdad?, que se llamaba un comando que era renum. ¿Qué hacía renum? Y automáticamente numeraba las líneas de 10 en 10. Ocurre que muchas veces cuando uno está escribiendo su programa, ¿verdad?, entonces en la línea 10 escribe, por ejemplo, ahí como tenemos rem, suma de dos números, ¿verdad? Y después salta a lo que está, por ejemplo, en la línea 30 que dice introduzca segundo número. Bueno, pero después nos percatamos, ¿verdad?, de que en realidad nos faltó una instrucción ahí, ¿verdad? Y le podemos poner cualquier otro número a esa instrucción, ¿verdad?, que esté entre 10 y 30. No precisamente 20, podemos ponerlo 14 también si queremos. Bueno, ¿y qué va a hacer el renum? Va a renumerar automáticamente de 10 en 10 todas las líneas, ¿verdad? Entonces nosotros escribíamos un número de línea que no necesariamente iba de 10 en 10. Y luego con renum, entonces la aplicación se encargaba de, digamos, de ese pequeño gran detalle de numerar las líneas de 10 en 10, ¿verdad? Y tenemos el comando rem, que equivaldría de alguna manera al barra barra del lenguaje C. O sea, es para hacer comentarios, ¿verdad? Después tenemos input, ¿verdad?, que equivaldría al scanf del lenguaje C, ¿verdad? Obviamente el scanf tiene, digamos, más parámetros porque se escribe la instrucción, después se tiene que poner la máscara que puede ser porcentaje D, porcentaje F, y después hay que poner una coma, y después hay que poner ampersand y el nombre de la variable, y después el paréntesis derecho y un punto y coma y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, por favor, en la línea 10, en la línea 20 y en la línea 30, al final tenemos dos variables. Tenemos las variables X y Z, y es lo que habíamos mencionado, ¿verdad? En los lenguajes interpretados no es necesario normalmente declarar las variables, directamente se las utiliza nomás ya. Y entonces en la línea 40, donde hay, ¿verdad?, una asignación, ¿verdad?, que dice S es igual a X más Z, ahí el intérprete detecta que X y Z son variables numéricas, en tanto y en cuanto S también es una variable numérica de resultado. Después tenemos la línea 50, ¿verdad?, directamente el comando print, ¿verdad?, que equivaldría al printf del lenguaje C, y entonces tenemos resultado y la variable. Bueno,
Acá antes de continuar, voy a hacer algunos comentarios al margen. Como ustedes están notando, por ejemplo, en la línea 10, yo escribí 10, espacio, rem, espacio, suma, espacio, y así sucesivamente. Dejé espaciado, ¿verdad? Para que se entienda bien qué es lo que estoy escribiendo. La misma cosa hice ahora en la línea 20 con el input, ¿verdad? Bueno, como les dije, la idea era siempre ahorrar memoria. Entonces, qué significaba eso en la práctica? Que el BASIC me permitía escribir todo junto, sin dejar ningún espacio. ¿Para qué? Para ahorrar memoria. Entonces sería 10 y al ladito nomás ya, sin espacio, rem, y después suma de dos números, todos juntitos, ¿verdad? Obviamente que leer después el código era un poco complicado, ¿verdad? Pero bueno, uno se acostumbraba con la práctica, ¿verdad? Pero se podía hacer eso. Y un comentario al margen, ¿verdad? Cuando yo hice mi tesis, yo trabajé con lenguaje BASIC, ¿verdad? Y era un juego lo que presenté, ¿verdad? Y la parte más sencilla hice rápidamente, que era jugar entre dos personas. Y yo pensé que con eso ya, bueno, me recibía. Pero le mostré al profesor y me dijo el profesor que estaba muy bien, pero que faltaba una segunda opción. Y la segunda opción era que el ser humano pudiera jugar contra la máquina, ¿verdad? Así como suena. Y ahí sí me estanqué un poquito, ¿verdad? Me llevó un buen tiempo de hacer el algoritmo, ¿verdad? Y bueno, salí airoso, ¿verdad? Y el día del examen el profesor me acuerdo muy bien que me dijo que si le ganaba a mi juego me iba a aplazar, ¿verdad? Le estoy hablando de cosas de hace 35, 40 años que se me quedaron grabadas en la mente. Y jugó la primera vez y le ganó mi algoritmo al profesor, ¿verdad? Después jugó la segunda vez y terminó en empate. Jugó otra vez un tercer juego y terminó otra vez en empate. No le pudo ganar, ¿verdad? Y ahí entonces me dijo que sí, que yo aprobaba la materia. Bueno, además está decir, ya para dar por terminado el punto, yo esperaba un 5. Bueno, me puso 4. Pero en fin, esa es la vida del estudiante. Ahora sí, vamos a entrar ya en lo que es un compilador, ¿verdad? Se encarga de traducir un programa fuente a un programa objeto, que es el programa que finalmente será ejecutado. Si el proceso de compilación ha finalizado sin ningún tipo de error, entonces se convierte en código de máquina y es el programa objeto el que será ejecutado. Entonces acá tenemos ya, ¿verdad? Otra manera de trabajar. La tendencia en este momento es trabajar con lenguajes compilados, ¿verdad? Y eso prácticamente ya es irreversible. ¿Qué más podemos decir del compilador? Y bueno, creo que esto, perdón, voy a corroborar un poquito. Ya. Bueno, acá hubo un error en imprenta. Vamos a pasar al siguiente punto. Vamos a hablar de lo que fue el primer compilador. El A0 es considerado el primer compilador de la historia y fue desarrollado en 1952 por Grace Hopper. 6 años después, esta misma científica presentó el compilador V0 diseñado para el UNIVAC 1 y el UNIVAC 2. Entonces, ¿verdad? ¿A quién le debemos, no vamos a decir la paternidad, sino la maternidad del compilador, y a una científica, ¿verdad? Cuyo nombre tenemos ahí en pantalla? Y no solo no conforme con diseñar un compilador, después diseñó otro más, ¿verdad? A0, B0. Y por último, ¿verdad? En 1959 colaboró activamente para la creación del legendario lenguaje de programación conocido como COBOL. ¿Por qué estoy refiriéndome al lenguaje COBOL como un lenguaje muy legendario? Porque estuvo en vigencia durante décadas, ¿verdad? El COBOL, por sus siglas en inglés, significa Common Business Oriented Language.
¿verdad? Lenguaje común orientado a los negocios, ¿verdad? En mi caso particular, yo en la década del 80 trabajé aproximadamente 7 años con ese lenguaje, ¿verdad? Con el COBOL. Y luego en mi lugar de trabajo se creó el área de computadoras personales, ¿verdad? En donde este, nos fuimos un grupo, ¿verdad? Para comenzar a familiarizarnos con las computadoras personales, comenzando de cero, comenzando primeramente estudiando lo que era el DOS y después, ¿verdad? Lo que eran este, los procesadores de texto, creo que era WordStar, y las planillas que creo que era QPro, ¿verdad? Y cosas por el estilo. De cero comenzamos y después fuimos también aprendiendo programación para la parte de computadoras personales. Con relación a Univac 1, ¿verdad? Bueno, Univac 1 fue la primera máquina vendida en serie en los primeros años de la década del 50. Como no podía ser de otra manera, ¿verdad? La marca de Univac era, ¿verdad? El de Big Blue, el gigante azul por el color de su logo. Me refiero a IBM, líder mundial absoluto en materia de informática. Una anécdota al margen con relación a Univac 1 es que en las elecciones, creo que del 52 en los Estados Unidos, ¿verdad? Aparentemente iba a ser muy reñida la competencia entre el candidato republicano Dwight Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial, y su contrincante demócrata. Entonces, ¿verdad? Lo que se hizo es tabular los resultados, ¿verdad? De lo que se tenía ya en la costa este, ¿verdad? Y hay una diferencia de 3 a 4 horas entre una costa y otra. Entonces, con los primeros resultados ya tabulados, ¿verdad? De donde ya terminaron las elecciones, se hizo una proyección y el resultado arrojó que iba a haber una victoria eh, que iba a arrasar Eisenhower, ¿verdad? Y una cadena de televisión, la CBS, es la que contrató el servicio, ¿verdad? De este grupo técnico. Y el resultado que recibieron era que Eisenhower iba a ganar lejos. Y no quisieron arriesgarse, ¿verdad? A hacer un pronóstico de ese tenor, ¿verdad? Y simplemente quedó nomás ahí, ¿verdad? Ya sabían, ellos ya tenían el resultado, ¿verdad? En base a proyecciones, pero no lo dieron a conocer al público por temor, ¿verdad? A cometer algún tipo de error. Y ese fue, ¿verdad? Digamos, el uso que se le dio, ¿verdad? A la Univac en primera instancia. Y ya para terminar, con relación a las computadoras de la década del 50 y del 60, el uso que se les daba a esos equipos era normalmente para automatizar los procesos de contabilidad y nada más. Ahora, después se fueron implementando otro tipo de aplicaciones. Bueno, con esto entonces terminamos nuestra introducción de lo que es un intérprete, de lo que es un compilador, ¿verdad? Y ahora voy a volver a nuestra aula. Y bueno, ¿alguna duda, alguna consulta, chicos? Todo De mi tranquilo. parte, no, profe. Ok, gracias. Sí, Carlos, Todo tranquilo, sin todo problema. tranquilo, perfecto. Matías, bueno, ok. Y ahora voy a volver a presentar y lo que vamos a hacer es, ¿verdad? Volver a nuestra aula virtual acá. Y lo que, digamos, la tarea consistiría entonces en hacer ese resumen y luego entrar acá, ¿verdad? Y agregar entrega, ¿verdad? En Word nomás pueden hacer sin problema y levantan, ¿verdad? El resultado de la tarea. Y entonces esto sería, ¿verdad? La parte de lo que correspondería a la primera sesión, ¿verdad? Del día de la fecha, ¿verdad? Como inicio. ¿Y hay alguna otra consulta, alguna duda, chicos, para levantar la sesión?
Les comento que después tengo otra clase, ¿verdad? Con otro grupo. Y entonces quisiera tomarme un pequeño tiempo, un intervalo, ¿verdad? Para poner todo en condiciones, ¿verdad? Con ese grupo. Sin problema, profe. Sin problema. Sí, ocurre que hay algunos colegas, ¿verdad? Profesores que lastimosamente, gracias, enfermaron de COVID. Y bueno, y tuvimos que ayudarnos entre todos, ¿verdad? Para llevar adelante, eh, digamos, lo que quedó pendiente, ¿verdad? Eh, con estos colegas. En mi caso, en el semestre pasado tuve que tomar algoritmos, ¿verdad? Y no recuerdo qué otra materia más, ¿verdad? De otro colega para poder, para que estos chicos pudieran terminar el semestre. Y bueno, entonces si no hay objeciones, levantamos la sesión, chicos. Muchas gracias, profe. El agradecido soy yo. Feliz fin de semana, chicos. Igualmente. Gracias, profe, igualmente. Chao, chao.